Bendiciones, hermanos y hermanas. Hace poco escuché una historia que un muchachito pregunta en la escuela a su maestra, ¿cuáles son los 7 pecados capitales o 7 pecados mortales? Y la maestra empieza a decir todos los 7 pecados según ella, tal y tal. Y el muchachito dice, ¿y dónde esto está en la Biblia? Y la maestra le contesta, en toda la Biblia esto puedes leer. Ah, bueno. Entonces, hablando un poquito sobre estos 7 pecados capitales, quiero decir que toda esta filosofía es la enseñanza católica, la que se oficializó en el sexto siglo por Papa Gregorio. Si usted quiere, puede buscar sobre esto en internet. Gente lo sacaron de la Biblia y hicieron esta filosofía como que es un tema de la Biblia. Sí, es cierto que toda la Biblia habla sobre el pecado, también habla sobre sacrificio, también sobre esto que los pecados son perdonados a los que creen en Jesucristo, pero hoy vamos a hacer un enfoque en sí un pecado mortal. Entonces vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Usted puede leer, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que la fornicación es un pecado contra su propio cuerpo. Así dice la Biblia. Pero nuestro enfoque es más profundo. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 7 hasta 9. Aquí Jesús habla sobre el Espíritu Santo que viene. Y dice Jesús, 8, versículo 8, 16, 8. Y cuando Él, Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Punto. Párate aquí. De pecado por cuanto no creen en mí. El más grande, profundo pecado abajo de todos los otros, de cual crecen todos los otros, es no creer en Jesucristo. Si usted estudia un poco más y ve diferentes traducciones de este versículo, una de la traducción dice que los que no creen en Jesucristo, todos son pecadores. ¿Es tan cierto? Los que no creen en Jesucristo son pecadores, porque el Espíritu Santo nos convence que el pecado es no creer en Jesucristo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Significa seguirlo, obedecerlo, tener la seguridad que mis pecados son perdonados, estoy libre del pecado, estoy libre del vicio, estoy libre de los malos hábitos, de toda la obra del enemigo, libre de la muerte, libre de la condenación en juicio. Soy salvo o salva. Jesús es la roca de mi salvación. Mi fe y la sangre de Cristo me cuida, me vigila para la salvación. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Todos los que no creen en Jesucristo son pecadores. Y ahora, el mismo apóstol Juan escribe en su primera carta de Juan, en capítulo 5, versículo 16. Escuche bien. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces, existe un cierto pecado que nos trae a la muerte. ¿Cuál es este pecado de la muerte? ¿Cuál puede ser? En Marcos 3, 28 hasta 30, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Qué palabra, ¿verdad? Cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estamos en Marcos 3, 28 y 29 y continúa 30, porque ellos, la gente, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, ¿cuál era la situación?
que acusaban a Jesús que él hace los milagros y saca los demonios en el nombre de Belzebul, en el nombre de Satanás. Prácticamente acusaban al Hijo de Dios que él es instrumento de Satanás. Y esto también significaba que ellos blasfemaban entonces el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿verdad? Y aquí dice Jesús que blasfemar, hablar contra el Espíritu Santo, hacer de lo santo lo impío, hacer del Hijo de Dios el instrumento del diablo, esto es blasfemar el Espíritu Santo. Y esto es un pecado que es muy grave, que no sea perdonado. Continuamos lo que dice el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 6, 1 adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los esenciales, los fundamentos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Esto es el arrepentimiento en principio, ¿verdad? Cuando uno se está convirtiendo al Cristo. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí tenemos, de esto puedes sacar lecturas de enseñar y estudiar los fundamentos cristianos. Continuamos Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y aquí se habla sobre la gente, escuche bien, que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estos no son bebés en Cristo, estos no son que ayer se convirtieron y hoy todavía no están maduros. Aquí se habla sobre la gente que estaban llenos del Espíritu Santo, que participaron en este precioso don en Espíritu Santo, porque sí está en cada cristiano, pero hay dones del Espíritu Santo. Y esta gente lo usaban, conocían estos dones y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quiere decir que la gente que caminaban con Cristo, conocían Espíritu Santo, vivían la vida cristiana y de repente empiezan a rechazar el Espíritu Santo, se le burlan, le blasfeman, o rechazan Jesucristo. Aquí dice que le están crucificando de nuevo y no cuentan para nada su sacrificio y no es posible empezar con ellos de nuevo. Aquí no se habla sobre pecar y confesar el pecado y saber que Dios me perdonó mis pecados y continuar así como la justicia de Dios. No, aquí se habla como rechazar toda la vida cristiana, escupir al sacrificio del Cristo, rechazar la obra del Espíritu Santo, aunque uno lo vivía, estaba maduro en esto. No es posible empezar de nuevo. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí dice que hay gente que menosprecian, la tienen vano, no aprecian, no cuentan, no entienden la sangre del pacto, cual nos santifica, y así uno se burla al Espíritu de la gracia. Entonces aquí tenemos de nuevo burlarse al Espíritu Santo.
Aquí tenemos menospreciar Cristo, menospreciar su sacrificio, menospreciar su sangre. Esto nos vuelve de nuevo al apóstol Juan, capítulo 16, versículo 9, que el pecado está en no creer en Jesucristo. Y Juan 3, 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, solo hay un capital pecado, solo hay un mortal pecado, y de esto vienen todos los otros. Y este pecado, según la Biblia, es no creer en Jesucristo, contar de nada el Espíritu de la gracia y la sangre de Jesucristo, rechazar Jesucristo, rechazar la redención en Jesucristo, rechazar la salvación, rechazar las verdades que todos pecados ya son perdonados, rechazar la santa sangre del Cordero, rechazar el Espíritu Santo, blasfemar el Espíritu Santo. Hay muchos que se burlan al Espíritu Santo. A los dones del Espíritu Santo ni lo respetan, más se les burlan. Es lo mismo como se burlaban a Cristo y dijeron, en el nombre de Belzebul echas fuera a los demonios. Pues hermanos y hermanas, les bendigo en el nombre de Jesús, que esta filosofía sobre los 7 pecados mortales o 7 pecados capitales, esa no te sirve. Lo que sí te sirve, entender quién estás en Jesucristo, entender qué significa creer en Jesucristo y entender que el pecado capital y mortal es no creer en Jesucristo. Porque cuando tú predicas evangelio a los que todavía no pertenecen a Cristo, no te sirve para nada darle una lista larga de los pecados. Ellos están ahogándose en el pecado hasta sus orejas. Ellos no necesitan una lista de los pecados. Ellos necesitan saber que por sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados. Ellos necesitan saber que el que cree en su corazón y el que confesa a Jesús ser su Señor, sea salvo, sea perdonado, sea libre. Próxima vez vamos a hablar sobre los pecados perdonados. Bendiciones, hermanos y hermanas.